Vamos a hacer una radiografía de la educación a día de hoy. Fíjense, porque, por un lado, desde el punto de vista de los docentes, según un reciente estudio, el 43% considera que la educación ha empeorado en los últimos años. Además, detectan que se ha perdido la cultura del esfuerzo y que los alumnos tienen una baja tolerancia a las frustraciones. Pero este estudio arroja además más datos interesantes. El 37% de los profesores piensan que los alumnos no tienen interés en los estudios. Casi un 36% tiene claro que se abusa del móvil y de las redes sociales, y esto perjudica a su educación, claro. Y hay también un 27%, ojo, de los docentes cuyos alumnos piensan que estudiar ya no es garantía de tener un futuro mejor. Vaya tela. Y seguro que también les va a sorprender el sentir del profesorado, porque casi el 50% se sienten poco respaldados y reconocidos por su labor. De ahí que se den situaciones como la de este profesor de Barcelona, Marc, atentos, que ha dicho hasta aquí, literalmente, textualmente a través de las redes sociales ha publicado que quiere dejar su trabajo. Relata cómo a diario recibe faltas de respeto por parte de sus alumnos y que el suyo no es el único caso, sino que cada vez se dan más este tipo de comportamientos en las aulas. Lleva 5 años enseñando en un instituto de Barcelona y así describía en sus redes la situación que vivía. Explica que le llamó la atención un día a un alumno y este le contestó: calla que te pagan para que nos aguantes, tal cual. Como conclusión, Marc tiene claro que quiere dejar este trabajo, que hasta aquí ha llegado, y acaba diciendo dignidad cero. De hecho, este profesor ha decidido cerrar su cuenta de Twitter después de este incidente. Y precisamente les hemos querido preguntar a ustedes, padres, profesores, ¿de verdad ha cambiado tanto la educación en los últimos años? Juan Pedro. ¿Qué tal, María? Sí, como bien dices, más del 40% del profesorado opina que la educación ha empeorado. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones? Hoy queremos preguntarles a ellos, a maestros y profesores, pero también a los padres. Yo he sido profesor y entonces he tratado mucho con los chicos adolescentes. Según los tratas, así responden ellos. Las nuevas generaciones se sienten que ya tienen toda la información que necesitan acá en sus celulares, creen que no necesitan un consejo de las generaciones más grandes. Yo creo que sí, que tienen respeto por los profesores y por el resto de compañeros. Quizá hay otros modales, otra forma, pero falta de respeto así hacia el profesor, muy contados alumnos. Yo estoy en la secretaría de un centro y los chicos, la tónica, yo el sentimiento que tengo es de educación y de son correctos. No, antes se tenía mucho más respeto. ¿Dónde vas a parar? Madre mía. Por supuesto, hay menos respeto. Se han perdido muchos principios. No es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos que buscar un poquito esa parte intermedia también, de que también los alumnos sean importantes y a la vez manteniendo el respeto, pero bueno, yo no me iría tampoco a un extremo a otro, ¿no? A ver, el asunto era que nuestros padres, por norma general, siempre decían que en su época la escuela era mucho más recta y mucho más dura. Sí, pues vamos a hablar con Silvia Álava, ella es psicóloga infantil y nos lo va a explicar absolutamente todo. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú has detectado ese cambio? ¿Se comportan los jóvenes de una manera diferente hoy? Bueno, yo creo que hay muchos cambios a nivel de sociedad, pero lo que tenemos que decir es que es cierto que hay determinados alumnos y alumnas que tienen un comportamiento disruptivo en el aula, es decir, que se quejan, que protestan, que impiden dar la clase, y sin embargo hay otros que están siguiendo completamente las lecciones, motivados y que no tienen esas faltas de respeto. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final siempre se presta más atención a ese grupito, que son los que no se están comportando bien y los que están, incluso algunos, ¿no?, machacando la clase de sus compañeros, que a los que sí que lo hacen bien. A ver, porque claro, los 3 o 4 gamberros en el aula siempre los ha habido, esos son inevitables. La cuestión es, ¿se ha perdido ahora más el respeto al profesorado del que se tenía antes? La sensación, sí parece que la sensación es que al profesor, al maestro, se le respetaba antes más que ahora. Yo creo que fíjate que esto es un tema también incluso a nivel de sociedad, ¿no? Antes el maestro era el maestro, ¿no? Y era el maestro del colegio, incluso imagínate cuando era más, en caso de un maestro rural, y era el maestro. Y hoy en día quizás no le estamos dando la importancia que tienen a los maestros, a los profesores. Son los encargados de formar a las nuevas generaciones. Nosotros no vamos a cambiar el futuro, lo van a cambiar las nuevas generaciones. Y los maestros son los que tienen ese encargo. Y sin embargo, como sociedad no le estamos dando esa importancia. De hecho, ¿no?, muchas veces estos chicos, estas chicas, puede incluso que estén recibiendo desde casa el criticar
al profesor. Esa es la Mucho pregunta, cuidado Silvia, con ¿puede eso, ¿no? ser que Porque el hay problema esté padres... en casa también, además? Claro, hay padres y madres que van a la par y van al hilo, ¿no? Y de la mano con el maestro, con la maestra, y sin embargo hay otros que critican al profesor o que dicen que no lo están haciendo bien. Yo creo que como sociedad tendríamos que valorar más la figura de los maestros, porque de verdad que el trabajo que tienen es impresionante y en términos generales podemos decir que lo hacen bastante bien. Pero ¿no crees, Silvia, que antes un poco los niños se comportaban así porque tenían miedo, porque antes era la letra con sangre entra y ahora nos comportamos mejor con los niños porque la sociedad ha cambiado? Y por lo tanto esto también tiene algo que ver. Antes si te movías en clase, te daban un reglazo, te echaban, y esto ahora no se hace, no es una forma para educar. Yo vengo de una escuela de pueblo. Sí, de pueblo donde nada de la sangre entra, nada de reglazos. Pero había, yo te hablo de mi experiencia, soy de pueblo, de una escuela de pueblo. Y la profesora era, lo que dices tú, era la maestra, con un respeto enorme de parte de todo el pueblo y de los niños. Y no teníamos una educación dura, sino que era una educación la que hay que tener. Cuando Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia, dijo que se había acabado el gamberrismo en las aulas, que había que ponerse de pie cuando entrara el profesor, llamarle siempre de usted y no faltarle jamás al respeto, si no te largabas de allí. Entonces eso ahora se echa de menos, porque mi madre nunca me dio la razón a mí cuando yo me quejaba de la profesora, me caía la segunda bronca. ¿Qué pensarían los jóvenes de esto que está diciendo María Eugenia, de que entre un profesor en el aula, se le hable de usted, se levante como muestra de respeto? Porque esto yo no sé si ya se hace en las aulas. Es que yo creo que hay que distinguir, una cosa es el respeto y otra cosa es el miedo. Entonces, eso de la educación basada en el miedo no funciona. Eso de que la letra con sangre entra no funciona. Está demostrado que el aprendizaje se potencia mucho más a través de emociones agradables. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando se nos ha olvidado que, oye, que el aprendizaje es verdad, que es mejor a través de emociones agradables, pero que el respeto tiene que seguir presente en el aula y que en el aula tiene que haber unas normas y tiene que haber unos límites que tienen que estar marcados y consensuados desde el primer día de clase, y también tienen que estar claras las consecuencias que va a haber si nos saltamos esas normas y esos límites, que no tienen que ver con las consecuencias que habían antaño, ¿no? Pero que un mínimo de consecuencias sí que tiene que haber. Los tiempos cambian, los tiempos cambian, hay que evolucionar, y eso no significa que haya que aprender en la escuela, que en fin, como algunos de los resultados de la encuesta era para echarse a temblar. Luego seguimos. Silvia Lama, muchísimas gracias, de verdad.